Well, good evening, dear students. Buenas noches, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver la unidad 4, ¿no? Referente al área de taller de investigación 1. El tema que vamos a tratar hoy día es confiabilidad y validez de instrumentos de investigación. Bien, empecemos. Unidad 4. Confiabilidad y validez de instrumentos de investigación. Bien. Confiabilidad, validez y objetividad. La pregunta es, ¿qué requisitos debe cumplir un instrumento de medición? ¿No? ¿Qué requisitos debe cumplir un instrumento de medición? Para esto se cumplen tres requisitos indispensables, los cuales son, ¿no?, la confiabilidad, la validez y la objetividad. Veamos qué es confiabilidad. Confiabilidad, como bien sabemos, se refiere al grado en que un instrumento, ¿no?, un instrumento de investigación produce datos consistentes y coherentes, ¿no?, referente a su realidad de estudio. Ahora veamos lo que es una validez. La validez es el grado en que un instrumento, ¿no?, un instrumento de investigación, en verdad mide la variable que se busca medir. Ahora veamos el tercero, ¿no?, objetividad. ¿A qué se refiere objetividad? Se refiere al grado en que un instrumento de evaluación es permeable, ¿no?, es cambiable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores, ¿no?, que lo administran, califican e interpretan, ¿no? ¿Qué dice? Requisitos que deben cumplir un instrumento de medición, ¿no?, un instrumento de investigación para ser medido. ¿Qué deben cumplir? La confiabilidad, la validez y la objetividad. Continuemos. Veamos qué es la confiabilidad. Como bien sabemos, la confiabilidad se mide del intervalo de 0 hasta el 1, ¿no? Y como bien sabemos, en el centro está el 0,5. Ya, veamos primero qué es confiabilidad. ¿A qué se refiere la confiabilidad? La confiabilidad en investigación se refiere al grado en que un instrumento, ¿no?, un instrumento de evaluación, de investigación, produce, ¿qué produce? Resultados consistentes y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, ¿no?, de estudio produce resultados iguales. Esto es según Kerlinger y Lee, ¿no? Por ejemplo, dice, si se midiera en este momento la temperatura ambiental, ¿no?, usando un termómetro, y este indicara que hay 22 grados Celsius, un minuto más tarde, ¿no?, sería 5 grados Celsius. 3 minutos después sería 40 grados Celsius. Dicho termómetro no sería confiable. Veamos acá. Dice, ¿cuándo un instrumento es confiable? Mire, dice, confiabilidad nula. Pues cuando del intervalo de 0,53, ¿no?, que está más o menos aquí, es a menos, está en este intervalo, ¿no?, de 0 a 0,53, es una confiabilidad nula. Pero miren, si es confiabilidad baja, ¿no?, un poquito más acá, es de 0,54 acá, ¿no?, está en este intervalo,
a 0,59, ¿no? Más o menos por aquí. Ahora, dice, si nuestro instrumento es confiable, sería más o menos de 0,60 más o menos que está acá, hasta 0,65. Ahora, si nuestro instrumento es muy confiable, sería de rango, ¿no? De 0,66 a 0,72, que está más o menos por aquí. Ahora, si nuestra confiabilidad es que es excedente, ¿no? Sería de 0,72 a 0,99. Pero ahora, si nuestra confiabilidad, ¿no?, de nuestro instrumento que estamos utilizando, ¿no?, para nuestra investigación, sería ya confiable perfecta, sería 1, ¿no? Aquí está. Ya, muy bien. Y como podemos ver acá están las frecuencias, ¿no? En las Y's, en las variables se encuentran las X. Continuemos. Dice, ¿qué mide la confiabilidad? ¿No? Mide 3 aspectos. Mide la medida de estabilidad, el método de formas alternativas o paralelas, mide el método de mitades partidas y medidas de consistencia interna. Muy bien. Acá dice, por ejemplo, medida de estabilidad. Un mismo instrumento de medición, ¿no?, se aplica 2 o más veces a un mismo grupo de personas. Después de cierto periodo, de cierto tiempo, la confiabilidad por test, retest, acá se trabaja con la RD Pearson. Ya, muy bien. Continuemos. Por ejemplo, acá podemos observar, es una prueba de entrada, ¿no? Prueba de entrada, dice, semejanza de triángulos. El tema es semejanza de triángulos, ¿no? Aquí le pedimos nuestros nombres, apellidos, fecha, ¿no? Acá están las instrucciones pertinentes. Acá están, ¿no?, todos sus indicadores y sus ítems, ¿no? Aquí. ¿A qué se refiere esto? Se llama prueba escrita de matemática, ¿no? Tema, semejanza de triángulos. Muy bien. Una vez que hemos ya aplicado ¿no?, esta prueba escrita, acá tenemos ya, por ejemplo, acá el alumno, ¿no? Por ejemplo, Aliaga Sánchez ha obtenido 14, ¿no? Y aquí ha contestado sus ítems. Ha obtenido una nota de 14. Siguiente. Acá podemos observar, ¿no?, que de dicha prueba, de dicha prueba escrita, ¿no?, acá tenemos, ¿no?, los intervalos, ¿no?, que tiene 14, ¿no?, que aquí se tabula toda esta tabla, ¿no?, para la confiabilidad, ¿cuál será? La prueba escrita de matemática. Aquí tenemos la prueba escrita de cuántos sujetos, acá está, ¿no?, esta parte, de sujetos, 1, 2, 3, hasta el número 18, ¿no? ¿Cuántos ítems tiene acá? Del 1 al 10, ¿no? Acá han marcado 2, acá han marcado 0, acá han marcado 2, 0, así respectivamente. Luego acá se tabula, ¿no?, estos datos para ver si son confiables o no, ¿no?, para nuestra respectiva investigación. Veamos. Aquí se puede observar eso. Aquí está nuestra prueba. Aquí se puede apreciar lo que es, ¿no?, nuestra tabulación de datos, ¿no?, de los 18 sujetos que han rendido dicha prueba. Acá también podemos observar, ¿no?, los mínimos que han obtenido, ¿no?, en cada ítem. Bueno. Ahora, como podemos aquí observar, aquí tenemos aquí está, ¿no?,
aquí estamos trabajando acá, ¿no? En el Excel. Para hacer la contabilidad de nuestros datos, ¿no? Trabajamos con lo que es netamente el Excel. Aquí, por ejemplo, tenemos un instrumento, ¿no? Ese dice, llamado el cuestionario de encuesta. ¿Qué va acá? ¿No? Aquí va nuestro cuestionario de encuesta, dice, sobre la sostenibilidad ambiental, por ejemplo. Ese es un pretest. Aquí podemos ver que en este cuadro estamos aplicando lo que es netamente la escala de Likert, ¿no? Likert. Acá está, ¿no? Del intervalo de 1 hasta el 5. En el 1 acá nos menciona, te dice totalmente en desacuerdo, ¿no? El 2 nos dice en desacuerdo, la 3 indiferentemente no sabes, ¿no? La 4 dice de acuerdo, la 5 dice totalmente de acuerdo. Aquí podemos apreciar, ¿no? Se pone en esta parte del 1 al 22, ¿no? Las preguntas. Aquí están las preguntas, ¿no? Nuestro cuestionario. Y acá, esta parte de aquí, ¿no? Todo esto, del 1 al 5, se coloca de esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y aquí cada encuestado va a responder a estas preguntas, ¿no? De acuerdo a su criterio. Bien. Acá, por ejemplo, ha marcado, ¿no? Ha marcado, dice código, ¿no? Acá tengo el código. Ha marcado acá, ha marcado, por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿la preocupación o interés por el medio ambiente se muestra como actitud ambiental? Aquí, ¿no? Este sujeto ha marcado la 4. ¿A qué se refiere la 4? De acuerdo. La siguiente pregunta dice, ¿percibe actitudes ambientales positivas en su localidad? Ha marcado 5, ¿no? Que se refiere a totalmente de acuerdo. Una vez que está todo esto ya contestado, esto se hace una tabulación, ¿no? De cuántos, por ejemplo, acá podemos ver en el 5, que se refiere totalmente de acuerdo. Ha marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 3. Ha marcado en total 13 preguntas totalmente de acuerdo, ¿no? Acá en el de acuerdo ha marcado, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ha marcado 9. En este caso pone 9. En el caso del 3, indiferentemente no sabe, dice, solamente ha marcado 1. Para en el desacuerdo y totalmente en desacuerdo no ha marcado nada. Entonces esto, se tabula todo esto, ¿no? Se suman los subtotales, se llega a la cantidad de 23, ¿no? Ya, muy bien. Ya. Una vez hecho esto, ahora vamos a ver lo que es la validez, ¿no? Para el autor Oceda, ¿no? Oceda, ¿qué es la validez? Como bien sabemos, la validez, dice acá, es el grado en el que un instrumento, ¿no? Un instrumento de investigación, en verdad, dice, mide la variable que se busca medir, ¿no? Ejemplo, dice, un instrumento válido para medir la inteligencia, debe medir la inteligencia y no la memoria, ¿no? Ya, acá tenemos también, ¿no? El intervalo de 0 hasta el 1, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Validez nula, validez baja, válida, ¿no? Muy válida, excelente validez y validez perfecta, ¿no? Ya, muy bien. Ahora vemos lo siguiente, dice la validez, ¿no? Para nuestra validez debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Acá tenemos 3 tipos de validez, ¿no? Tenemos acá el primero, que es la validez de contenido, ¿no? Acá dice, ¿no? Validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Bueno, estos son temas muy importantes. ¿A qué se refiere la validez de contenido? Dice, grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se mide. Validez de criterio. Se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Y validez de constructo. Dice, debe explicar el modelo teórico empírico, ¿no? Que subyace a la variable de interés. Ya, muy bien. En el caso de validez de criterio, se toma en cuenta el coeficiente de contingencias, ¿no? O de Spearman también, el Brough, Pearson, alfa de Combrach y la técnica de Ike, ¿no? ¿Con eso vamos a trabajar cuando se hace la validez de? Ahora veamos acá, validez total, ¿a qué se refiere? Debe estar, ¿no? Validez de contenido, primero, más validez de criterio y la más validez de constructo.
Siguiente. Dice, validez de juicio de experto. ¿No? ¿A qué se refiere eso? Ya. Para nuestro, dice, ficha de validación de no previo escrito. Para esto, ¿qué debemos tomar en cuenta? Un juicio de experto, ¿no? Muy bien. Ya, ahora veamos lo siguiente. Aquí está marcado, acá como vemos, ¿no? Que dice muy poco, regular, aceptable, muy aceptable. Acá también se trabaja con lo que es netamente escala de Likert, ¿no? Ya, siguiente. Acá también podemos ver validez de la prueba de entrada, ¿no? La prueba que nos ha tomado. Acá hay cuántos jueces, hay 5 jueces, ¿no? Y cada uno tiene sus diferentes indicadores, ¿no? Su diferente precisión crítica. Ya bien, espero que este curso les haya valido bastante, ¿no? Próximamente vamos a editar más videos, ¿no? Muchas gracias.